Es una perfecta tarde de verano en el lago Winnipesaukee, de esas en las que la luz dorada del sol danza sobre el lago ondulante y el aire está cargado con el olor de la comida a la parrilla y los recuerdos de la infancia. La casa de los Davidson junto al lago, una impresionante estructura de madera y cristal con vistas al agua, alberga una reunión que en la superficie parece no ser más que una alegre celebración. Dos familias, unidas por 20 años de amistad, se han reunido para celebrar la graduación de la escuela secundaria de Emily Parker. Nadie podría haber sabido que esa noche sería recordada más tarde como el principio del fin. Michael Davidson está en el borde de la terraza, su alta figura silueteada contra el sol poniente, levantando una copa para hacer un brindis. A sus 42 años, tiene una presencia impresionante, exitoso banquero de inversiones, padre devoto, amigo confiable. Sus ojos grises como el acero recorren a la multitud reunida antes de posarse en Emily, sentada entre sus hijos, Amy y Jake. Recuerdo el día en que nació Emily, comienza Michael, su voz transmitiendo el calor de 2 décadas de historia compartida. Robert me llamó desde el hospital, llorando como un bebé. Una suave risa recorre el grupo. Y ahora aquí está, con 18 años y a punto de ir a la NYU en el otoño. La hemos visto crecer junto a nuestros propios hijos, y no podría estar más orgulloso si fuera mi hija. Las palabras flotan en el aire, cargadas de una ironía que solo se haría evidente más tarde. Emily se mueve en su asiento, sus mejillas sonrojándose ligeramente mientras se coloca un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja. Para todos los presentes, no es más que la vergüenza natural de una adolescente siendo elogiada por un amigo de la familia. Pero bajo la superficie, algo más se agita, una tensión, invisible pero palpable, como la electricidad antes de una tormenta. Lisa Davidson, esposa de Michael desde hace 15 años, está cerca, con la mano descansando sobre el hombro de su hijo Jake. A sus 40 años, sigue siendo impresionante, el éxito le sienta bien, como se evidencia en su postura confiada y la inteligencia aguda en sus ojos. Como abogada corporativa, ha construido una reputación por ser brillante y compasiva, cualidades que también se extienden a su papel como madre y amiga. Sonríe ante las palabras de Michael, completamente ajena a que su mundo perfectamente construido está a punto de romperse. Los Davidson y los Parkers han sido inseparables desde sus días universitarios. Sus hijos crecieron juntos, compartiendo vacaciones de verano en esta misma casa junto al lago, celebrando fiestas y marcando los hitos de la vida como una familia extendida. La amistad entre Michael y Robert sirvió como base, 2 hombres que parecían más hermanos que amigos, su vínculo fortalecido por años de experiencias compartidas y una confianza inquebrantable. Pero los últimos meses han traído cambios. El matrimonio de Robert y Jennifer Parker ha comenzado a desmoronarse, su inminente divorcio ha enviado ondas de choque a través de su círculo social cercano. Emily, atrapada en el fuego cruzado de la separación de sus padres, ha buscado cada vez más refugio en la estabilidad del hogar de los Davidson. Parece natural para todos. Después de todo, ¿no es eso lo que hacen los amigos de la familia? Michael continúa su discurso, recordando viajes de campamento y fiestas de cumpleaños, días de playa y fines de semana de esquí en invierno. Sus palabras pintan una imagen de conexiones familiares inocentes, pero hay algo en la forma en que su mirada sigue regresando a Emily que más tarde perseguirá a aquellos que presenciaron este momento. Es sutil, una mirada prolongada aquí, una mirada compartida allá. Nada que haga sonar alarmas en esta cálida tarde de verano. Amy Davidson, de 14 años y ya mostrando signos de la belleza de su madre y el encanto de su padre, está cerca de Emily, su amistad trasciende la diferencia de edad de 4 años. Se ríen juntas de las historias de Michael, compartiendo la fácil intimidad de hermanas. Jake, de 11 años y más interesado en sus videojuegos que en las festividades, apenas levanta la vista de su teléfono. Son niños privilegiados, creciendo en un mundo donde la confianza se da por sentada y la seguridad se da por hecho. Jennifer Parker observa la escena desde su posición cerca del lago, su rostro reflejando la tensión de los últimos meses. El divorcio ha dejado su huella, añadiendo líneas de preocupación alrededor de sus ojos y boca. Está agradecida por el apoyo de los Davidson en estos tiempos difíciles,
difíciles, especialmente por la mentoría de Michael hacia Emily. Si tan solo supiera la verdadera naturaleza de esa mentoría, cómo evolucionaría hacia algo oscuro y destructivo. Robert Parker está ligeramente apartado del grupo, su habitual actitud jovial atenuada por los recientes acontecimientos. A sus 45 años, lucha por mantener a flote su negocio de construcción mientras navega las turbulentas aguas del divorcio. Su amistad con Michael ha sido un salvavidas en estos tiempos difíciles, lo que hace que la traición que está por venir sea aún más amarga. A medida que avanza la noche, los adultos se alejan hacia la terraza mientras los más jóvenes se dirigen al lago. Emily ayuda a Amy y Jake a preparar los juegos de bengalas, su risa cruzando el agua. Michael observa desde arriba, su expresión inescrutable en el crepúsculo que se va instalando. Lisa se une a él, rodeándole la cintura con un brazo, la imagen misma de la felicidad conyugal. La historia entre estas familias es profunda. 20 años de vacaciones compartidas, cenas de acción de gracias donde Michael y Robert freían pavó mientras Lisa y Jennifer preparaban los acompañamientos tradicionales. Mañanas de Navidad en las que los niños estallaban en las casas de unos y otros para comparar regalos, fines de semana del 4 de julio en esta misma casa junto al lago, donde las familias se reunían a ver los fuegos artificiales reflejarse en el agua. Cada verano, desde que Emily nació, los Parkers y los Davidson pasaban 2 semanas aquí juntos. Los niños aprendieron a nadar en estas aguas, construyeron castillos de arena en estas orillas, crecieron considerándose más hermanos que amigos. Michael les enseñó a todos a esquiar sobre el agua, su paciencia y aliento le ganaron el cariñoso título de tío Mike. Pero algo ha cambiado en los últimos meses, un cambio sutil que nadie nota aún. Las llamadas de Emily de tío Mike se han vuelto más suaves, más vacilantes. Sus interacciones, antes naturalmente afectuosas, ahora tienen una corriente subyacente de conciencia. La transformación está ocurriendo frente a los ojos de todos, pero nadie la ve, la forma en que un amigo de confianza de la familia se convierte en algo completamente diferente, algo peligroso. A medida que la noche cae sobre el lago Winnipesaukee, la fiesta comienza a disminuir. Se intercambian abrazos, se hacen planes para futuras reuniones. Emily tarda un poco más de lo necesario cuando Michael la abraza, un momento demasiado breve para que alguien lo note, pero lo suficientemente largo como para plantar la semilla de lo que está por venir. Las familias se separan, regresando a sus respectivas casas junto al lago, justo unos metros más abajo en la orilla. Lisa ayuda a limpiar mientras Michael pone a los niños en la cama. Todo parece normal, tranquilo, pero bajo esta superficie apacible, ya se están moviendo fuerzas que desgarrarán a estas familias, destruirán décadas de amistad y, finalmente, terminarán en tragedia. Nadie en la celebración de la graduación pudo haber predicho cómo se desmoronarían sus vidas en los meses venideros. No podían saber que esa perfecta tarde de verano marcaba el comienzo de un oscuro viaje que los llevaría a la traición, la violencia y la muerte. La confianza construida durante 20 años resultaría ser lo que hizo posible la traición, y los lazos cercanos entre las familias harían que la destrucción final fuera aún más devastadora. Aquí es donde comienza nuestra historia, no con un escándalo o violencia, sino con una simple reunión familiar en una hermosa tarde de verano. El escenario está listo, los actores están en posición y la tragedia está a punto de desarrollarse. La pregunta no es solo cómo ocurrió esto, sino cómo nadie lo vio venir hasta que ya era demasiado tarde. Los cambios comenzaron tan sutilmente que nadie los notó al principio. Enero de 2023 llegó con el fuerte impacto del anuncio de Robert Parker. Él y Jennifer estaban solicitando el divorcio. La noticia se propagó por su círculo social, pero en ningún lugar golpeó tan fuerte como en su hija Emily. La estabilidad que había conocido toda su vida comenzó a desmoronarse, pedazo a pedazo. En esos primeros días, parecía natural que Emily comenzara a pasar más tiempo en la casa de los Davidson. Después de todo, esa era su segunda casa, lo había sido desde que era niña. Lisa acogió su presencia, viéndolo como una forma de ofrecerle estabilidad durante un momento difícil. Los hijos de los Davidson, especialmente Amy, estaban encantados de tener a su hermana cerca con más frecuencia. Y Michael solo estaba siendo el amable tío Mike, ¿verdad? Pero algo había cambiado en la forma en que Michael miraba a Emily. El cambio fue imperceptible al principio, una mirada fugaz aquí, un momento de contacto visual más largo allá. Durante las cenas familiares, comenzó a posicionarse para sentarse frente a ella,
sus pies rozándose ocasionalmente bajo la mesa. Esos momentos eran tan breves, tan aparentemente inocentes, que Emily no estaba segura de si los estaba imaginando. Febrero trajo nieve pesada y, con ella, más razones para que Emily buscara refugio con los Davidson. Su propia casa se había convertido en un campo de batalla de cartas de abogados y llamadas telefónicas susurradas. Michael la recogía de la escuela los días en que el clima era malo, tal como lo había hecho innumerables veces antes. Pero ahora sus trayectos en coche eran diferentes, más largos, llenos de conversaciones que iban más allá de lo habitual. No eres como otros adolescentes, Emily, solía decir, con una voz que llevaba un peso que ella no había notado antes. Tú entiendes las cosas en un nivel diferente. Esas palabras, aparentemente inofensivas, fueron los primeros hilos en una telaraña de manipulación que eventualmente los atraparía a ambos. A medida que el invierno se fundía en primavera, comenzaron los mensajes de texto. Empezaron de manera bastante inocente. Michael se aseguraba de cómo estaba Emily después de días particularmente difíciles en casa, pero pronto los mensajes se hicieron más frecuentes, llegando tarde por la noche, cuando Lisa ya estaba dormida a su lado. Emily se encontraba esperando esos mensajes, con el teléfono apretado en sus manos mientras yacía en su cama, dividida entre la excitación y la confusión. Marzo vio la primera verdadera transgresión de límites. Durante una cena familiar en casa de los Davidson, Michael acorraló a Emily en la cocina mientras los demás estaban en la sala. He notado que te has visto un poco triste últimamente, dijo, acercándose más de lo necesario. Sabes que siempre puedes hablar conmigo, ¿verdad? De cualquier cosa. Su mano rozó su brazo, permaneciendo allí un momento más de lo que debería. Emily sintió un escalofrío que no pudo explicar. El proceso de manipulación fue calculado, meticuloso. Michael sabía exactamente lo que estaba haciendo, aunque luego diría que se había dejado llevar por algo fuera de su control. Jugó con la vulnerabilidad de Emily, su necesidad de estabilidad durante el divorcio de sus padres. Se posicionó como el único que realmente la entendía, que la veía como un adulto en lugar de una niña. Abril trajo un clima más cálido y, con ello, más oportunidades para el contacto casual. Las reuniones familiares se convirtieron en una delicada danza de miradas secretas y toques fugaces. Michael encontraba razones para estar a solas con Emily, ayudándola con los ensayos para las solicitudes universitarias, discutiendo el divorcio de sus padres, ofreciendo consejos que poco a poco se volvían más personales, más íntimos. Durante una de esas conversaciones, escondidos en su oficina mientras una barbacoa familiar continuaba afuera, Michael tocó por primera vez el rostro de Emily. «Eres tan hermosa», susurró, sus dedos trazando su pómulo, «tan madura para tu edad». Emily se congeló, su corazón latiendo con fuerza, atrapada entre la comodidad familiar de tío Mike y esta nueva y peligrosa dinámica. Mayo llegó con más calor y tensión. El incidente en la piscina de medianoche marcó un punto sin retorno. Emily había estado nadando sola, tratando de aclarar su mente tras otro desacuerdo en casa. Michael apareció en la terraza, la observó un rato, luego se unió a ella en el agua. Lo que sucedió después se repitió en la mente de Emily incontables veces, la forma en que él se acercó, como la luz de la luna se reflejaba en el agua, el primer toque eléctrico de su mano sobre su cintura. Su primer beso llegó durante una barbacoa del Día de los Caídos, de todos los lugares. Mientras las familias conversaban en la terraza y los niños jugaban en el jardín, Michael y Emily se encontraron a solas en la casa de la piscina. Más tarde, Emily lucharía por recordar quién se acercó primero, solo el torrente de adrenalina, el sabor de la cerveza en su aliento y la sensación abrumadora de que todo estaba cambiando. Junio vio cómo su relación se transformaba en algo que ninguno de los dos podía controlar. Las reuniones secretas se hicieron más frecuentes, más desesperadas. Desarrollaron un código a través de los mensajes de texto, palabras que parecían inocentes pero que tenían significados ocultos. Michael encontraba razones para llevar a Emily a lugares a solas, tomando desvíos por caminos tranquilos donde no podían ser vistos. La confianza construida durante 2 décadas se convirtió en su mayor cobertura. ¿Quién cuestionaría a Michael Davidson llevando a la hija de su mejor amigo a ver universidades? ¿Quién sospecharía algo cuando Emily pasaba tiempo en su casa, como lo había hecho toda su vida? Incluso Lisa, tan perspicaz como era, solo veía lo que esperaba ver, a su esposo siendo amable con una chica que necesitaba una figura paterna en su vida. Pero había señales, si alguien hubiera mirado lo suficientemente de cerca. El comportamiento de Emily comenzó a cambiar. Se distanció de Amy,
la chica que había sido como una hermana para ella. Revisaba su teléfono constantemente, saltando cuando vibraba. Michael se volvió irritable durante los momentos familiares, sus ojos siempre buscando a Emily en la habitación. El peso de su secreto comenzó a hacer mella. Emily perdió peso, su habitual personalidad vibrante se apagó. Michael se mostró irritable con Lisa y los niños, aunque no podía explicar por qué. Los cimientos mismos de sus familias comenzaban a resquebrajarse, aunque el terremoto que los destruiría a todos aún no había llegado. A medida que se acercaba el verano, sus encuentros se volvieron más imprudentes. Los besos rápidos en la cocina durante las reuniones familiares se convirtieron en encuentros más largos en rincones ocultos. Michael comenzó a inventar razones para estar a solas con Emily, reuniones de preparación para la universidad que nunca discutían sobre la universidad, sesiones de mentoría que no tenían nada que ver con el mentorazgo. Su historia compartida se convirtió en escudo y arma. Cada conexión familiar, cada relación de confianza que explotaron, agregó una capa más a su eventual caída. La misma cercanía de las familias que hizo posible su secreto, haría que su descubrimiento fuera aún más devastador. Cuando llegó julio, lo que había comenzado con miradas sutiles y toques inocentes se había convertido en algo oscuro y peligroso. El amigo de confianza de la familia se había transformado en algo completamente distinto, y la dulce niña que había crecido llamándolo tío Mike estaba atrapada en una telaraña de manipulación y deseo de la que no podía ver una salida. El escenario estaba preparado para el descubrimiento, para la confrontación, para la tragedia. Pero en esos primeros días de verano, mientras se mantenían al borde del abismo de la exposición, ni Michael ni Emily podían ver la destrucción que les esperaba. Estaban demasiado atrapados en su mundo secreto, demasiado cegados por lo que se habían convencido de que era amor, más que depredación. Los cambios estaban completos. Ya no había vuelta atrás a las reuniones familiares inocentes y las relaciones de confianza. La única pregunta que quedaba no era si su secreto sería descubierto, sino cuándo y a qué costo para todos los involucrados. Para julio de 2023, el affair entre Michael Davidson y Emily Parker había evolucionado en algo oscuro y devorador. Las reuniones familiares, que antes eran ocasiones de verdadera alegría, se convirtieron en elaborados escenarios para su engaño. Cada mirada compartida, cada toque casual, llevaba el peso de su secreto. La Casa del Lago, en particular, se había convertido en su santuario de mentiras. Durante una celebración del 4 de julio, mientras los fuegos artificiales estallaban sobre sus cabezas y las familias se reunían en la playa, Michael y Emily se escabulleron hacia la casa del bote. No soporto estar tan cerca de ti y no tocarte, susurró él, con palabras que llevaban la posesividad que comenzaba a caracterizar su relación. Estos momentos, robados entre las actividades familiares, se volvían más frecuentes y más imprudentes. El teléfono de Emily se convirtió en un salvavidas de mensajes secretos. Trabajando hasta tarde, escribiría Michael, pero su coche estaría estacionado 2 calles más allá, esperando. Estudiando en la biblioteca, le diría a Emily a su madre, solo para pasar horas en rincones ocultos de su pequeño pueblo con Michael. La red de mentiras creció más compleja con cada día que pasaba. La transformación de Emily se hizo imposible de ignorar. La adolescente vibrante y confiada que antes dominaba las reuniones sociales ahora se retiraba hacia sí misma. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano, sus respuestas a los mensajes inmediatas y ansiosas. Cuando no estaba con Michael, esperaba estar con él, su mundo reduciéndose para acomodar su secreto. Eres la única que realmente me entiende, le decía Michael, con palabras cuidadosamente elegidas para profundizar su dependencia emocional. Nadie más te ve como yo lo hago. Estas frases, repetidas como mantras, aislaban aún más a Emily de su sistema de apoyo. Sus amigos más cercanos, que antes habían sido constantes en su vida, se veían rechazados uno por uno. Lisa Davidson también notó cambios en su esposo, aunque no lograba identificar qué era lo que había cambiado. Michael se volvió distante, irritable. Su paciencia habitual con los niños se desvaneció. Cuando Amy le preguntó por qué siempre estaba enviando mensajes, él explotó contra ella con una dureza nunca antes vista. Las cenas familiares, antes llenas de conversación y risas, se volvían tensas y silenciosas. Los hijos de los Davidson comenzaron a percibir el cambio en la atmósfera de su hogar. Amy, de 14 años, especialmente perceptiva, notó cómo el estado de ánimo de su padre se elevaba misteriosamente cuando Emily estaba cerca, solo para oscurecerse nuevamente después de que ella se iba. Jaque,
de 11 años, se refugiaba en los videojuegos, su forma de escapar de la tensión no nombrada que llenaba su hogar. Los accidentes cercanos se volvieron más frecuentes a medida que avanzaba el verano. Una tarde de agosto, Lisa estuvo a punto de sorprenderlos en la oficina de Michael. El sonido de sus pasos acercándose hizo que Emily se apresurara a parecer casual, su corazón latiendo con fuerza mientras Lisa entraba y los encontraba, supuestamente, discutiendo las solicitudes universitarias. La fachada tranquila de Michael nunca se rompió, pero las manos de Emily temblaron durante horas después. El incidente en la casa del lago a mediados de agosto estuvo a punto de exponerlo todo. Durante otro fin de semana familiar, Jennifer Parker salió en busca de Emily tarde una noche, solo para encontrar la puerta de la casa del bote cerrada con llave. Adentro, Michael y Emily se congelaron al escuchar su voz llamando. Solo un rápido pensamiento y otra mentira, Emily alegando que había estado llorando por el divorcio y quería estar sola, evitaron el descubrimiento. Los mensajes de texto se convirtieron en su perdición. Michael se volvió descuidado, dejando su teléfono desbloqueado con mayor frecuencia. Una noche, mientras se duchaba, apareció un mensaje de Emily en su pantalla: extraño tu toque. Lisa, al pasar junto al teléfono en su tocador, vio el mensaje y lo captó de refilón, pero lo desestimó, su mente negándose a aceptar lo que sus ojos habían visto. Los susurros comenzaron en su pequeña comunidad. Nada concreto, solo rumores sobre los cercanos que parecían Michael y Emily, sobre cuán a menudo se les veía hablando en privado durante las reuniones. Estos rumores, como el humo antes de un incendio, se esparcieron por su círculo social. Los amigos intercambiaban miradas preocupadas cuando Michael encontraba razones para llevar a Emily a casa a solas. La relación de Emily con Amy, que antes había sido tan cercana como la de hermanas, se deterioró rápidamente. ¿Cómo podría mantener ese vínculo mientras estaba involucrada en secreto con el padre de Amy? La culpa la devoraba, manifestándose en palabras cortantes y cancelaciones inexplicables de sus planes. Amy, herida y confundida, no entendía por qué su mejor amiga se había convertido en una extraña. La imprudencia creció con cada engaño exitoso. Comenzaron a correr mayores riesgos, se encontraban en lugares más públicos, extendían su tiempo a solas, se volvían más audaces en sus muestras de afecto cuando creían que nadie los observaba. El control de Michael sobre Emily se estrechó, sus demandas por su tiempo y atención se incrementaron. Robert Parker, aún luchando con su divorcio, permaneció ciego a la transformación de su hija. Cuando notó los cambios en Emily, los atribuyó al estrés de la situación familiar. Su confianza en Michael, su mejor amigo de 20 años, nunca flaqueó. Esta confianza lo perseguiría más tarde con consecuencias devastadoras. Jennifer Parker, sin embargo, comenzó a intuir que algo no iba bien con su hija. La intuición materna captó los pequeños cambios en el comportamiento de Emily, las llamadas telefónicas secretas, las explicaciones vagas sobre su paradero, la distancia emocional que crecía entre ellas. Pero, al igual que Lisa, no pudo, o no quiso, conectar los puntos que formaban una imagen devastadora. La presión comenzó a notarse también en la vida laboral de Michael. El banquero de inversiones, conocido por su aguda concentración y atención al detalle, empezó a cometer pequeños errores. Se perdían reuniones, apenas se cumplían plazos. Su mente estaba constantemente en otro lugar, consumida por la próxima oportunidad de estar con Emily. A medida que agosto llegaba a su fin, su fachada cuidadosamente construida comenzó a agrietarse bajo la presión. La culpa de Emily se manifestó en síntomas físicos, ataques de ansiedad, noches sin dormir, pérdida de apetito. La posesividad de Michael creció más fuerte, sus mensajes se volvieron más exigentes, su necesidad de controlar su narrativa se hizo más pronunciada. Los susurros de la comunidad crecieron más fuertes. En una cafetería local, dos madres comentaban cómo Michael siempre parecía estar donde estaba Emily. En el club de campo, los miembros notaban sus miradas persistentes, la forma en que Emily se sonrojaba y miraba hacia otro lado. Pero nadie quería expresar sus sospechas sobre un hombre tan respetado como Michael Davidson. El peso de su secreto se volvió casi insoportable. Emily comenzó a tener ataques de pánico, escondiéndose en su habitación durante horas. Los cambios de humor de Michael se volvieron más pronunciados, lo que causó preocupación entre sus colegas y amigos. La presión aumentaba, como una olla a punto de hervir. El final del verano se acercaba con una sensación de fatalidad inminente. La universidad estaba a la vuelta de la esquina para Emily,
amenazando con separarlos. La posesividad de Michael se intensificó ante la idea de que ella se fuera, sus mensajes se volvieron más controladores, más desesperados. Lo que había comenzado como su manipulación sobre ella se había transformado en una destrucción mutua, arrastrándolos a ambos más profundamente en una oscuridad de la que parecía no haber escape. La fachada se estaba desmoronando, las mentiras cuidadosamente construidas comenzaban a colapsar bajo su propio peso. El descubrimiento era inevitable, la única pregunta era cuándo, y a qué costo para todos los involucrados. La comunidad tranquila no tenía idea de que estaba sentada sobre un polvorín de secretos, mentiras y traiciones que pronto explotaría con consecuencias devastadoras. El desmoronamiento comenzó a finales de agosto, cuando el dorado resplandor del verano comenzó a ceder ante el frío que anunciaba la llegada del otoño. Emily Parker estaba sentada en su habitación, mirando su teléfono, con el dedo suspendido sobre docenas de mensajes no enviados a Michael. La orientación universitaria en NYU estaba a solo 2 semanas de distancia, y con esa fecha límite, llegó una abrumadora realización: tenía que poner fin a todo esto. No puedo más, escribió finalmente, pero rápidamente borró el mensaje. Cada intento de liberarse parecía enredarla más profundamente en la telaraña de Michael. Su respuesta ante el más mínimo retiro de Emily se había vuelto cada vez más volátil, sus mensajes oscilando entre desesperadas declaraciones de amor y amenazas veladas. Si te vas, les diré que todo fue tu culpa, había escrito la noche anterior. ¿A quién crees que creerán? ¿Al hombre respetado de familia o a la adolescente problemática de un hogar roto? Las palabras hicieron que el estómago de Emily se revolviera, pero lograron su efecto. Permaneció en silencio, atrapada por la vergüenza y el miedo. Mientras tanto, el mundo perfecto de Lisa Davidson comenzaba a mostrar grietas. Las señales que había estado ignorando subconscientemente se volvieron imposibles de pasar por alto. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito mostraban cargos de almuerzos para 2 en momentos en que Michael afirmaba estar trabajando hasta tarde. Su teléfono se volteaba rápidamente cada vez que ella entraba en la habitación. Mentiras pequeñas se acumulaban como copos de nieve antes de una avalancha. La casa de los Davidson, que antes era cálida y acogedora, se había enfriado con tensiones no expresadas. Amy, ahora evitando activamente a Emily, luchaba con un dolor que no podía nombrar. Papá ha cambiado, le confesó una noche a Lisa. Y Emily, ya no es mi amiga. Lisa abrazó a su hija, luchando contra sus propias sospechas crecientes. La primera evidencia concreta llegó una noche de martes a principios de septiembre. Lisa, mientras cargaba la lavadora, encontró un recibo arrugado en el bolsillo de Michael, 2 boletos de cine de una tarde en la que él había afirmado estar en el trabajo. Fue algo pequeño, pero activó sus instintos de detective. Esa noche, mientras Michael dormía, Lisa hizo algo que nunca se había imaginado hacer: revisó su teléfono. Sus manos temblaban al introducir el código de acceso, la fecha de su aniversario, que nunca había cambiado. Lo que encontró destrozó su mundo en un instante. Los mensajes eran explícitos, sin dejar lugar para interpretaciones inocentes. Cientos de textos entre Michael y Emily, que abarcaban meses. Fotos, planes para encuentros secretos, declaraciones de amor mezcladas con manipulación y control. Lisa se quedó en su baño a las 3 de la mañana, físicamente enferma por lo que había descubierto. El enfrentamiento que siguió quedó grabado a fuego en la memoria de todos en la casa. Lisa esperó a que los niños se fueran al colegio a la mañana siguiente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó simplemente, deslizando el teléfono de Michael sobre la mesa de la cocina. Su rostro, al ver la pantalla desbloqueada, perdió todo color. Lisa, yo puedo explicar, comenzó él, pero ella lo interrumpió. ¿Cuánto tiempo? Cada palabra era una bala. La confesión de Michael, cuando finalmente llegó, fue incluso peor de lo que Lisa había imaginado. No se trataba solo de una transgresión reciente, sino de meses de engaño calculado. Cada reunión familiar, cada cena casual, cada momento de sus vidas compartidas había sido empañado por su traición. Tiene 18, intentó justificar él, pero las palabras sonaban vacías incluso para él. Es Emily, escupió Lisa. Creció en nuestra casa. Es la mejor amiga de Amy. Es la hija de Robert. Te llama tío Mike, por el amor de Dios. Mientras el mundo de los Davidson se desmoronaba, en otro lugar de la ciudad, Emily finalmente se rompió bajo el peso de su secreto. Jennifer Parker la encontró en el baño, acurrucada en el suelo, llorando desconsolada. La verdad salió a borbotones, en un torrente de culpa y confusión. Mamá,
he hecho algo terrible, sollozó Emily. Jennifer, aún procesando su propio divorcio, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba al escuchar la confesión de su hija. Su primer instinto fue la negación, no Michael, no el esposo de su amiga, no el hombre en quien confiaban desde hacía 20 años. Pero la evidencia era innegable. El teléfono de Emily contenía meses de mensajes, cada uno más condenatorio que el anterior. El horror de Jennifer creció a medida que vio la extensión de la manipulación de Michael, como había utilizado la vulnerabilidad de la familia durante el divorcio para acechar a su hija. Lo más difícil aún estaba por llegar. Alguien tendría que contarle a Robert. Robert Parker estaba en un sitio de construcción cuando recibió la llamada de Jennifer. Tienes que venir a casa ahora, le dijo, con la voz temblorosa. Es sobre Emily y Michael. El viaje de regreso a casa fue un borrón. La mente de Robert se negaba a procesar las implicaciones del tono de voz de Jennifer, de las lágrimas de Emily al fondo. Pero cuando se sentó en la sala de estar, escuchando la confesión de su hija, algo dentro de él se rompió. Cada recuerdo de su amistad con Michael se repitió en su mente, ahora teñido de traición. El hombre que estuvo a su lado en su boda, que lo ayudó a través de su divorcio, que vio crecer a su hija, ese hombre había explotado su confianza de la peor manera posible. Confié en ti, sollozó Emily durante su confesión. Todos confiamos en ti. La comunidad estalló cuando se corrió la noticia del escándalo. El teléfono de los Davidson sonaba constantemente, amigos, vecinos, todos querían confirmar los rumores. Lisa se negó a contestar, centrándose en su mundo roto. Amy, al enterarse de la verdad, se encerró en su habitación durante días, incapaz de procesar la traición de su padre y de su mejor amiga. Michael, confrontado con la magnitud de sus acciones, comenzó a desmoronarse. Sus justificaciones cuidadosamente construidas se desplomaron ante el dolor de su familia. Se mudó a un hotel a insistencia de Lisa, y sus mensajes a Emily se volvieron cada vez más desesperados. Podemos superar esto, escribió, incluso cuando su mundo se desplomaba. Nadie entiende lo que tenemos. Pero Emily, finalmente libre de su influencia, vio su relación por lo que era, no amor, sino depredación. Con el apoyo de su madre, bloqueó su número, y cada mensaje suyo se sintió como otra cadena rota. La última pieza encajó cuando Robert Parker apareció en el hotel de Michael. El enfrentamiento que siguió conduciría a consecuencias que nadie podría haber predicho, transformando un escándalo familiar en algo mucho más trágico. Cuando el verano llegó a su fin, 4 familias, los Davidson, los Parker, y todos sus hijos, se encontraban en los escombros de décadas de amistad y confianza. Lo que comenzó con miradas inocentes y pequeños cambios se había escalado hasta convertirse en una catástrofe que dejaría cicatrices permanentes en todos los involucrados. El desmoronamiento estaba completo, pero la verdadera tragedia aún estaba por llegar. El 15 de septiembre de 2023 comenzó como cualquier otro día en el Hampton Inn, cerca de la Interestatal 95. Michael Davidson llevaba 3 días hospedado allí, desde que Lisa lo obligó a salir de su hogar. Nadie podría haber predicho que, al caer la noche, un hombre estaría muerto y múltiples vidas cambiarían para siempre. Robert Parker llegó al hotel poco después de las 7 de la tarde. Las cámaras de seguridad mostrarían más tarde cómo caminaba por el vestíbulo con una expresión seria, su rostro marcado por una determinación sombría. Había rastreado a Michael a través de un amigo común, sin estar del todo claro qué pretendía, ni siquiera para él mismo, mientras tomaba el ascensor hacia el 4º piso. Solo quería hablar con él, diría Robert más tarde a los investigadores, con la voz vacía de So. Necesitaba entender cómo podía hacerle esto a mi pequeña. Michael abrió la puerta de la habitación 412 sin comprobar el ojo mágico, tal vez esperando el servicio a la habitación o a la limpieza. La vista de Robert allí, su viejo amigo convertido en el traidor definitivo, lo paralizó. Las cámaras de seguridad capturaron su último momento de calma relativa, 2 hombres que habían compartido 20 años de amistad, ahora de pie en lados opuestos de un abismo inalcanzable. La conversación comenzó de manera relativamente tranquila. Los huéspedes de las habitaciones vecinas más tarde reportarían haber escuchado voces amortiguadas, luego una creciente ira. Se suponía que debías protegerla, gritó Robert. Ella confiaba en ti. Todos confiábamos en ti. Las respuestas de Michael, según los testigos, fueron defensivas, casi despectivas.
No entiendes, se le oyó decir. Lo que Emily y yo tenemos es real. Ella ya no es una niña. Esas palabras, según los testigos, fueron lo que finalmente rompió la contención de Robert. El primer golpe cayó directo al mentón de Michael, haciéndolo tropezar hacia atrás, adentrándose en la habitación. Lo que siguió fue descrito por un testigo como el sonido de los muebles rompiéndose y dos hombres peleando. Lo que ambos hombres no sabían era que Emily había seguido a su padre hasta el hotel. Había visto su expresión al salir de la casa, había notado la ausencia de la pistola en su estudio. Corriendo a través del tráfico, llegó justo cuando la confrontación comenzaba a escalar. La cámara de seguridad del ascensor capturó sus últimos momentos de inocencia, una adolescente corriendo por el pasillo, desesperada por evitar lo que temía que iba a suceder. Podía escuchar la pelea a través de la puerta, el sonido de la furia de su padre y los intentos desesperados de Michael por defenderse. Papá, basta. La voz de Emily cortó el caos cuando irrumpió en la habitación. La escena que encontró fue devastadora, muebles volteados, cristales rotos y sangre. Michael yacía en el suelo, y Robert estaba de pie sobre él, con un arma en la mano. Lo que sucedió después sería debatido en los tribunales y en las casas de los estadounidenses durante meses. Emily se lanzó hacia adelante, tratando de ponerse entre los dos hombres. Michael, viendo la oportunidad, intentó alcanzar el arma de Robert. En la lucha que siguió, un solo disparo resonó. La bala impactó en el pecho de Michael. Las cámaras de seguridad del hotel registraron el sonido exacto a las 7:43 de la tarde, seguido por el grito de Emily. Robert quedó paralizado. La pistola cayó de sus manos, mientras su hija se arrodillaba junto al hombre que había amado y destruido a su familia. Michael Davidson fue declarado muerto a las 8:17 de la noche, a pesar de los esfuerzos desesperados de los paramédicos por salvarlo. La respuesta de la policía local fue inmediata y abrumadora. En minutos, el Antonin fue rodeado por patrullas, sus luces iluminando el edificio en destellos rojos y azules. Emily se encontraba sentada en el pasillo del hotel, envuelta en una manta de choque, dando su declaración a una detective. Sus palabras salían en fragmentos rotos. Él era mi tío, se suponía que debía ser mi tío, lo amaba, lo odiaba. Papá, ¿qué hiciste? Robert no ofreció resistencia cuando le pusieron las esposas. Sus únicas palabras, repetidas una y otra vez: tuve que protegerla, tuve que proteger a mi hija. La noticia se extendió rápidamente por su pequeña comunidad, como un incendio descontrolado. Las vans de los noticieros llegaron en cuestión de minutos, sus cámaras capturando el momento en que Robert era conducido hacia el coche de policía, con el rostro vacío de Zoe. El titular pronto invadiría las pantallas nacionales: empresario prominente mata al abusador de su hija. Lisa Davidson se enteró de la muerte de su esposo por un oficial de policía en su puerta. Según el informe del oficial, su reacción fue silencio. Simplemente giró y caminó hacia las habitaciones de sus hijos, sabiendo que su mundo se estaba desmoronando una vez más. Annie y Jake Davidson, despertados por las palabras suaves de su madre, se convirtieron en sujetos de fascinación mediática instantánea. ¿Cómo se le dice a unos niños que su padre está muerto, asesinado por su tío honorario, por una relación con su hermana honoraria? No existen libros de crianza para momentos como ese. La investigación que siguió fue exhaustiva y dolorosa. Los detectives recopilaron cientos de mensajes de texto entre Michael y Emily, cada uno documentando la progresión de su relación. Las grabaciones de seguridad del hotel proporcionaron una línea de tiempo clara de la confrontación. Las declaraciones de los testigos y el personal del hotel pintaron el cuadro de una altercación violenta pero breve. La declaración oficial de Emily, dada 2 días después del tiroteo, tomó 6 horas en registrarse. Detalló todo: los primeros toques inapropiados, la manipulación, las amenazas, el amor que pensaba que sentía, la confusión que la siguió. Sus palabras se convertirían en pruebas clave tanto en la acusación como en la defensa de su padre. Jennifer Parker se mantuvo al lado de su exesposo, a pesar de su reciente divorcio. Robert estaba protegiendo a nuestra hija, dijo a los reporteros. Cualquier padre habría hecho lo mismo. Su declaración se convertiría en un grito de guerra para los seguidores que veían a Robert como un héroe, no como un asesino. Lisa Davidson se retiró de la vista pública, enfocándose únicamente en proteger a sus hijos del circo mediático que invadió su comunidad. Rechazó todas las solicitudes de entrevistas, pero un reportero captó sus palabras mientras salía de la estación de policía:
no hay ganadores aquí, todos hemos perdido todo. La investigación criminal descubrió toda la extensión del comportamiento depredador de Michael. Su teléfono contenía no solo mensajes con Emily, sino pruebas de otras relaciones inapropiadas con mujeres jóvenes a lo largo de los años. Cada revelación sumaba una capa más a la tragedia, un peso más para aquellos que le habían confiado. La oficina del fiscal del distrito se enfrentaba a una decisión compleja. Las pruebas claramente mostraban asesinato premeditado. Robert había llevado un arma a la confrontación, pero también mostraban a un padre protegiendo a su hija de un depredador que había explotado la confianza familiar para manipular y abusar de ella. El caso se convirtió rápidamente en un tema de conversación nacional. Las vans de los noticieros bloqueaban las calles de su tranquila comunidad. Los reporteros hurgaban en el pasado de todos, buscando ángulos que explotar. La historia tocó una fibra sensible en todo el país, desatando debates sobre justicia, venganza y hasta dónde llegan los padres para proteger a sus hijos. Los procedimientos legales comenzaron con la comparecencia de Robert. El tribunal estaba abarrotado, dividido entre quienes lo veían como un asesino despiadado y quienes lo celebraban como un padre protector. Su declaración de no culpabilidad por razón de locura temporal preparó el terreno para lo que sería uno de los juicios más seguidos de la memoria reciente. El testimonio de Emily durante la audiencia preliminar fue devastador. Habló de la confianza traicionada, de la manipulación tan sutil que no la reconoció hasta que fue demasiado tarde, de un hombre que usó las conexiones familiares para explotar a una adolescente vulnerable. Sus palabras pintaron el cuadro no de un romance, sino de una depredación calculada. A medida que el otoño se asentaba sobre su pequeña ciudad, la comunidad luchaba por procesar lo que había sucedido. Los niños Davidson fueron matriculados en una nueva escuela, alejados de los susurros y miradas. Emily comenzó terapia, tratando de comprender su papel en una tragedia que había destruido a dos familias. Lisa presentó la demanda de divorcio póstumo, intentando distanciar a sus hijos del legado de su esposo. La tragedia había transformado su comunidad. La confianza fácil entre familias se había roto. Los padres miraban a los mentores de sus hijos con nueva sospecha. La idea de que el mal podría tener el rostro de un amigo de toda la vida se había hecho imposible de ignorar. El caso llegaría finalmente a juicio, pero el verdadero veredicto ya había sido entregado, en amistades rotas, en familias destruidas, en confianza que nunca podría ser reconstruida. La tragedia de la muerte de Michael Davidson no solo residía en la pérdida de una vida, sino en la revelación de que los cimientos de su comunidad habían sido construidos sobre un terreno mucho menos sólido de lo que nadie había imaginado. En los meses que siguieron a la muerte de Michael Davidson, las ondas de la tragedia continuaron extendiéndose por la comunidad, dejando a nadie sin tocar. Las secuelas resultaron ser, en muchos aspectos, más devastadoras que el propio evento, mientras las familias luchaban por reconstruir sus vidas a partir de los escombros de la confianza y las relaciones rotas. Lisa Davidson se enfrentaba a la tarea imposible de proteger a sus hijos mientras procesaba su propio trauma. La casa familiar, una vez llena de calidez y risas, se volvió insoportable de habitar. Cada habitación estaba marcada por recuerdos ahora manchados por la traición. En pocas semanas, puso la casa en venta y mudó a su familia a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. No sé cómo responder a sus preguntas, le confesó Lisa a su terapeuta. ¿Cómo le explicas a tus hijos que su padre fue tanto el hombre que los amaba como el que destruyó su mundo? Las sesiones de terapia, inicialmente 2 veces a la semana, se convirtieron en su tabla de salvación mientras navegaba por su nueva realidad. Amy Davidson, con 14 años, cargaba quizás con la carga más pesada entre los niños. No solo había perdido a su padre, sino también a su mejor amiga, Emily. Sus calificaciones cayeron en picada, y su personalidad, antes vibrante, se apagó. La escuela se convirtió en un campo de batalla de susurros y miradas. Incluso sus amigos más cercanos ya no sabían cómo actuar a su alrededor. Jake, con 11 años, se retiró al silencio. Sus videojuegos, que antes eran solo una afición, se convirtieron en una obsesión, el único lugar donde podía escapar de la realidad de lo sucedido. Por las noches, Lisa lo encontraba durmiendo con el viejo suéter de su padre, a pesar de todo lo que ahora sabía sobre el hombre que lo había usado. Los niños Davidson enfrentaron un dilema imposible:
como llorar a un padre cuyas acciones eran imperdonables. Su terapeuta trabajó con ellos para entender que estaba bien extrañar al padre que conocían mientras condenaban al hombre en que se había convertido. Pero tal navegación emocional tan compleja resultó ser abrumadora para sus jóvenes mentes. La crisis de Emily Parker llegó en etapas. El shock inicial dio paso a una depresión profunda mientras luchaba con su papel en la tragedia. Sus sueños universitarios quedaron abandonados. La idea de asistir a NYU ahora parecía imposible. Apenas salía de su habitación, atormentada por recuerdos y lo que podría haber sido. Debería haber dicho algo antes, se convirtió en su mantra durante las sesiones de terapia. Si solo hubiera hablado al principio, tal vez todos seguirían vivos. La culpa la devoraba, manifestándose en ataques de ansiedad y pesadillas que la dejaban gritando en la noche. Robert Parker esperaba su juicio en una celda de prisión, con su negocio de construcción derrumbándose en su ausencia. Jennifer, a pesar de su divorcio, lo visitaba con regularidad, tratando de mantener lo que quedaba de su familia unida. El hombre que una vez fue el pilar de su comunidad ahora estaba en confinamiento solitario, y sus únicas visitas eran las de su exesposa y sus abogados. La comunidad se fracturó a lo largo de líneas de lealtad y juicio. Algunos se mantenían firmemente al lado de Robert, viéndolo como un padre que hizo lo que cualquier progenitor haría para proteger a su hija. Otros lo condenaban como un asesino que tomó la justicia por su cuenta. Los grupos de Facebook locales se convirtieron en campos de batalla de debates acalorados sobre moralidad y justicia. Los sistemas de apoyo emergieron de maneras inesperadas. Un grupo de madres organizó trenes de comida para las familias Davidson y Parker. La iglesia local abrió sus puertas para sesiones comunitarias de sanación. Los consejeros escolares trabajaron horas extras para ayudar a los estudiantes a procesar el trauma que había invadido su mundo suburbano y seguro. Pero el juicio también llegó rápidamente. Antiguos amigos de los Davidson luchaban con sus recuerdos de Michael, algunos incluso cuestionando si habían pasado por alto señales a lo largo de los años. Lisa se encontró excluida de los círculos sociales, como si la tragedia fuera contagiosa. Los niños Davidson fueron transferidos a una escuela privada después de que el acoso se volviera insoportable. Los efectos a largo plazo se extendieron por la comunidad como veneno. Los padres se volvieron hipervigilantes con respecto a las relaciones de sus hijos con los adultos. La confianza, antes entregada sin reservas, se convirtió en una mercancía escasa. La familiaridad fácil de la vida suburbana fue reemplazada por una corriente sutil de sospecha. Los negocios locales también sintieron el impacto. El club de campo, donde ambas familias eran miembros, vio caer sus inscripciones. Las casas en el lago, ambas puestas a la venta, se quedaron vacías en el mercado, sus recuerdos felices demasiado dolorosos para los compradores potenciales como para ser pasados por alto. El proceso de recuperación de Emily fue dolorosamente público. Todos en la ciudad conocían su historia, y todos tenían una opinión sobre su papel en la tragedia. Algunos la veían como una víctima, otros como una participante voluntaria que debería haber sabido mejor. El peso de estos juicios la seguía a todas partes, haciendo que la recuperación fuera aún más difícil. Lisa tuvo que navegar no solo su propio duelo, sino también las complejas consecuencias legales de la muerte de Michael. Las reclamaciones de seguros, los acuerdos de la herencia y las demandas civiles se amontonaron en su escritorio. Cada documento requería que reviviera la tragedia, que viera el nombre de Michael una y otra vez, que confrontara la realidad de su traición. Los niños Davidson luchaban con su identidad en las secuelas. Amy, antes conocida por el encanto de su padre y la belleza de su madre, ahora se sentía marcada por el escándalo. Jake, demasiado joven para procesarlo todo, desarrolló problemas de comportamiento en la escuela. Su infancia había terminado efectivamente en el momento en que ese disparo resonó en el Hampton Inn. Se formaron grupos de apoyo para familias afectadas por tragedias similares. Lisa se conectó con otras mujeres que habían descubierto las vidas dobles de sus esposos. Emily se unió a un grupo para sobrevivientes de explotación y manipulación. Estas conexiones ofrecieron algo de consuelo, pero también servían como recordatorios constantes de su trauma. El proceso de recuperación de la comunidad fue lento y desigual. Algunos vecinos se acercaron más, decididos a reconstruir su sentido de seguridad y confianza. Otros se retiraron, instalando sistemas de seguridad y viendo cada interacción a través de un lente de sospecha. La suposición inocente de que vivían en una comunidad segura y confiable había sido rota para siempre. Un año después de la tragedia, los cambios en su pequeña ciudad seguían
seguían siendo evidentes. Los asientos vacíos en los eventos escolares marcaban la ausencia de ambas familias. Las reuniones comunitarias llevaban consigo un peso de conciencia que nunca antes había existido. Los padres vigilaban más de cerca a los mentores de sus hijos. La confianza se había convertido en un lujo que ya no podían permitirse. A medida que se acercaba el juicio criminal, las heridas que recién comenzaban a sanar se abrieron de nuevo. Cada nuevo titular, cada archivo judicial, cada nueva pieza de evidencia presentada servía como recordatorio de que algunos daños nunca se reparan completamente. Las secuelas de las decisiones de Michael Davidson y las acciones de Robert Parker resonarían en su comunidad por generaciones. La doctora Sarah Michie, psicóloga forense especializada en trauma familiar, se sienta en su oficina revisando los archivos del caso Davidson. Lo que hace que este caso sea particularmente devastador es cómo el perpetrador utilizó décadas de confianza como su arma. Explica. Michael Davidson no solo manipuló a Emily, manipuló a toda una comunidad para que confiara en él de manera implícita. Las señales de advertencia, tan claras en retrospectiva, fueron ocultadas por años de amistad familiar. Los depredadores a menudo se ocultan a plena vista, observa el detective James Harper, quien dirigió la investigación. Construyen reputaciones como pilares de la comunidad específicamente para hacer que sus acciones sean impensables para quienes los rodean. La experta legal María Rodríguez señala la complejidad del caso de Robert Parker. El jurado tuvo que lidiar con una pregunta imposible. ¿Cuándo proteger a tu hijo cruza la línea hacia la justicia vigilante? La ley es clara sobre el asesinato, pero las emociones humanas y la simpatía del jurado a menudo cuentan una historia diferente. El psicólogo comunitario Dr. Thomas Chen ha estudiado los efectos a largo plazo de tales tragedias en pequeñas ciudades. Lo que vemos aquí es la destrucción de lo que llamamos el tejido de confianza comunitario. Cuando alguien tan confiable traiciona esa confianza de una manera tan fundamental, crea efectos en cadena que pueden durar generaciones. 2 años después de la tragedia, la sanación sigue siendo esquiva para los más afectados. Emily Parker, ahora con 20 años, lucha por construir una vida normal. Ha pospuesto indefinidamente la universidad y en su lugar, trabaja con una consejera de trauma y habla ocasionalmente en grupos de apoyo para sobrevivientes. Estoy aprendiendo a perdonarme, dice en voz baja, pero no sé si alguna vez volveré a confiar en alguien. Lisa Davidson se mudó con sus hijos a otro estado, buscando anonimato y un nuevo comienzo. Lo más difícil, confiesa, es ver a mis hijos intentar reconciliar sus recuerdos de su padre con la realidad de lo que realmente era. ¿Cómo sanas de una herida tan profunda? Los hijos de los Davidson enfrentan desafíos continuos. Amy, ahora con 16 años, continúa en terapia para procesar su duelo complejo. Jake, de 13, aún lucha con problemas de ira. Su terapeuta señala que los niños en tales situaciones a menudo enfrentan una vida de procesamiento de su trauma. El caso de Robert Parker se convirtió en un hito en los debates sobre la justicia parental frente a la justicia legal. Su juicio terminó con un veredicto controvertido, culpable de homicidio involuntario en lugar de asesinato, con una sentencia de 15 años. La decisión del jurado reflejó los sentimientos divididos de la comunidad sobre sus acciones. La doctora Michie enfatiza la importancia de reconocer las señales de advertencia, la atención excesiva de los adultos, las comunicaciones secretas, los cambios repentinos en el comportamiento. Son señales de alerta que a menudo descartamos cuando confiamos en alguien. Esa confianza puede ser utilizada en contra de nuestros instintos protectores. La prevención se ha convertido en un enfoque clave en la comunidad. Las escuelas locales han implementado programas de capacitación mejorados sobre relaciones apropiadas entre adultos y niños. Se han formado grupos de padres para discutir cómo monitorear sin caer en la paranoia, cómo confiar pero con verificación. La lección no es que nunca debamos confiar, explica el Dr. Chen, sino que la confianza siempre debe ir acompañada de conciencia. Las relaciones saludables no requieren secretos, no aíslan a los jóvenes de sus sistemas de apoyo. El caso ha generado conversaciones nacionales sobre las relaciones con amigos de la familia y las vulnerabilidades que pueden crear. Los depredadores cuentan con nuestra incomodidad para cuestionar a figuras de confianza, señala el detective Harper. Dependen de nuestro deseo de evitar conversaciones incómodas. De cara al futuro,
Los expertos enfatizan la importancia del diálogo abierto. Debemos crear entornos donde los jóvenes se sientan seguros para informar interacciones incómodas, dice la doctora Michei. El silencio en torno a estos temas solo beneficia a quienes los explotan. Para las familias involucradas, el futuro sigue siendo incierto. Emily trabaja con grupos de defensa, transformando su trauma en una herramienta para la prevención. Lisa se enfoca en reconstruir el sentido de seguridad de sus hijos. Las ondas de la tragedia continúan extendiéndose, pero ahora vienen acompañadas de olas de conciencia y cambio. Las lecciones finales del caso Davidson son a la vez simples y profundas. La confianza, aunque esencial para la comunidad, debe ir acompañada de vigilancia. Los lazos familiares, aunque preciosos, no pueden cegarnos ante las señales de advertencia. Y lo más importante, proteger a nuestros hijos requiere una conciencia constante de que el peligro puede tener las caras más familiares. Como reflexionó un miembro de la comunidad, todos pensábamos que conocíamos a Michael Davidson. La tragedia no es solo que estábamos equivocados, sino que nunca pensamos en cuestionar nuestra certeza. En esa observación yace quizás la lección más crucial de todas: la mayor amenaza para la seguridad de nuestros hijos puede ser nuestra propia suposición sobre quien nunca podría hacerles daño.